Mi novia dijo: si tuvieras más dinero te diría que sí. Después de entregarle el anillo de compromiso, tiempo después ella me busca ahora que tengo la vida resuelta. Me llamo Adrián, y todavía tengo grabada en la memoria la noche en la que decidí pedirle matrimonio a Valeria. Han pasado cosas desde entonces, pero ese momento sigue siendo muy claro para mí. Estuvimos juntos durante 2 años. Ambos teníamos 28 y, al menos desde mi punto de vista, caminábamos por una etapa bastante parecida de la vida. Los dos trabajábamos, nos manteníamos por nuestra cuenta y teníamos cierta estabilidad económica, nada lujoso, pero suficiente. Además, hablábamos seguido sobre lo que queríamos más adelante. Lo nuestro no fue una historia improvisada ni un impulso pasajero. Desde los primeros meses empezamos a tocar temas serios. Vivir juntos, tener hijos algún día, imaginar cómo sería nuestra vida a largo plazo. Curiosamente, muchas de esas conversaciones las iniciaba ella. Para Valeria, el matrimonio no era una fantasía lejana, lo mencionaba con naturalidad, como si fuera un paso lógico que tarde o temprano daríamos. Yo nunca lo sentí como presión. Al contrario, me parecía una señal de que estábamos en la misma sintonía. Valeria era meticulosa, muy organizada. Le gustaba que todo tuviera estructura, que los planes estuvieran claros y que los detalles no quedaran al azar. Yo soy diferente, más práctico, menos soñador, pero constante. Creo que justamente por eso encajábamos. Ella me impulsaba a aspirar a más y yo la ayudaba a mantener cierta estabilidad. Discutimos, claro, como cualquier pareja, pero nunca hubo algo que me hiciera cuestionar seriamente lo nuestro. No existieron infidelidades, tampoco pausas dramáticas. Todo parecía avanzar con una calma estable. Con el paso del tiempo, la idea de proponerle matrimonio empezó a rondarme la cabeza con más fuerza. No fue algo repentino. Lo medité durante meses. Analicé nuestras diferencias, nuestros proyectos, nuestra forma de resolver conflictos. Me pregunté si realmente estaba preparado para asumir un compromiso así. Y la respuesta, después de pensarlo mucho, fue sí. No porque todo fuera perfecto, sino porque sentía que quería enfrentar la vida, incluidas sus partes difíciles, con ella a mi lado. Sabía que para Valeria el contexto importaba. No le gustaban los gestos improvisados ni los momentos mal planeados. Así que decidí organizarlo todo con cuidado. Quería que esa propuesta reflejara lo que sentía y el valor que le daba a nuestra relación. Elegí un restaurante en la parte más alta de un edificio, con vista panorámica a toda la ciudad. No era un sitio cualquiera, había que reservar con anticipación. El ambiente era sobrio, elegante, tranquilo. Pedí una mesa apartada, lejos de otras personas. Buscaba privacidad absoluta, sin miradas curiosas ni interrupciones incómodas. También me aseguré de que el menú incluyera su comida favorita. Conocía bien sus gustos, prefería platos sencillos pero bien elaborados, sabores equilibrados y nada demasiado experimental. Solicité música instrumental suave, discreta, que acompañara el momento sin robar protagonismo. Las flores las elegí con el mismo cuidado. Nada exagerado. Opté por un arreglo elegante, de colores sobrios. Valeria valoraba más lo bien hecho que lo ostentoso. El anillo fue lo que más tiempo me tomó decidir. No dudaba de querer dárselo, lo que quería era acertar. Finalmente escogí uno de oro de 18 quilates con un diamante en el centro. No era enorme ni extravagante, pero sí de buena calidad. Me costó bastante. Durante varios meses ajusté mis gastos y dejé de lado algunas cosas personales. Lo hice convencido de que valía la pena. Sentía que era una forma concreta de demostrarle cuánto significaba para mí. Y entonces llegó la noche. Recuerdo cada detalle con una claridad que incluso hoy me incomoda. Valeria llegó puntual, como casi siempre. Llevaba un vestido elegante, de tono oscuro, que resaltaba su piel. No era llamativo, pero le quedaba perfecto. Su cabello estaba suelto, arreglado con cuidado, y su maquillaje era discreto, lo justo para destacar sus rasgos sin exagerar. Se veía hermosa, segura de sí misma, tranquila. Yo llevaba un traje sobrio, nada excesivamente formal,
pero bien elegido. Quería verme adecuado a la ocasión sin parecer rígido. Cuando nos saludamos, noté que estaba de buen humor. Sonreía, hacía comentarios ligeros y parecía relajada. Nos sentamos y comenzamos a cenar. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos del trabajo, de planes próximos, de asuntos cotidianos sin demasiada importancia. Yo estaba nervioso, pero hice todo lo posible por disimularlo. Ella no mostraba ninguna señal de sospecha ni incomodidad. Mientras comíamos, repasaba mentalmente lo que quería decir. No había preparado un discurso largo, solo algunas ideas claras. No quería sonar ensayado, buscaba ser sincero. Cuando sirvieron el postre, supe que era el momento. Sentí un nudo en el estómago, esa mezcla extraña de emoción y miedo. Respiré hondo y le pedí que me prestara atención un instante. Le hablé de nosotros, de lo que esos 2 años habían significado para mí. Le dije que había crecido a su lado, que admiraba su disciplina y su forma de ver la vida. Le expliqué que me imaginaba construyendo un futuro con ella, compartiendo decisiones, responsabilidades, días buenos y también los complicados. No exageré nada. Fui directo. Después me levanté. Todo parecía moverse más lento. Saqué el anillo del bolsillo, me arrodillé frente a ella y la miré fijamente. Todavía puedo recordar su expresión. No fue una sorpresa total, pero tampoco una emoción desbordada. Era una mirada contenida, difícil de interpretar. Le pregunté si quería casarse conmigo. Se hizo un silencio corto, pero pesado. Valeria no extendió la mano. No sonrió. Bajó la mirada unos segundos, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus palabras. Yo seguía arrodillado, esperando. Entonces levantó la vista y, con un tono sereno, sin enojo ni sarcasmo, dijo: Si tuvieras más dinero, te diría que sí. No estaba preparado para escuchar algo así. Me quedé inmóvil, todavía de rodillas, con el anillo en la mano. Fue como si el sonido del restaurante se hubiera apagado de golpe, como si todo quedara lejos. No supe cómo reaccionar. Durante unos segundos la miré intentando entender si hablaba en serio o si los nervios la habían traicionado. Ella suspiró levemente y, manteniendo casi el mismo tono, continuó hablando. Ella continuó hablando con la misma serenidad que me había dejado sin reacción. Lo siento, me dijo, pero yo creo que estoy hecha para algo más grande. Tu trabajo está bien, no digo que no, pero no es nada espectacular. Eres fotógrafo, ganas más o menos lo justo, y siento que eso no es suficiente para mí. Cada frase me golpeaba por dentro, como si fueran pequeñas sacudidas secas. No había desprecio evidente ni alzó la voz. No gritó, no hizo una escena. Al contrario, su tono era calmado, casi racional, como si estuviera exponiendo una conclusión lógica a la que había llegado después de pensarlo mucho. Y eso fue lo que más me descolocó, esa frialdad tranquila, desconocida en ella. Me puse de pie despacio. Las piernas me temblaban. Guardé el anillo casi por instinto, sin pensar realmente en lo que hacía. Fue más un acto reflejo que una decisión consciente. La miré intentando reconocer en su rostro a la mujer con la que había compartido 2 años de mi vida. Si sabías que no éramos compatibles, ¿por qué nunca lo dijiste? Le pregunté, todavía intentando entender. No pareció sorprendida. Se acomodó en la silla, cruzó las piernas con tranquilidad y respondió como si estuviera explicando algo sencillo. Porque me gusta estar contigo. Eres guapo, me siento bien a tu lado, pero no me veo casándome contigo. Mi plan era estar contigo un tiempo y, más adelante, terminar y salir con alguien más de mi nivel. Un doctor, un empresario, no te lo tomes a mal. Tú podrías buscar una chica más acorde a ti, más humilde. Sentí que el estómago se me cerraba. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante toda nuestra relación jamás se mencionó nada parecido. Nunca habló de niveles, ni de que lo nuestro fuera algo provisional. Siempre fue ella quien sacaba el tema del matrimonio, quien hablaba del futuro como si lo estuviéramos construyendo juntos. En ese instante, todo empezó a verse distinto,
como si hubiera estado viviendo una versión de la historia que solo existía en mi cabeza. Entonces, ¿por qué hablabas tanto de casarnos? Pregunté en voz baja. Siempre eras tú la que mencionaba eso. Se quedó callada unos segundos, como buscando la forma correcta de responder. Porque si lo llegué a pensar, admitió al final, pero después entendí que no somos tal para cual. Estamos en niveles diferentes, ¿lo entiendes? Otra vez esa palabra, niveles. Hasta ese momento jamás me había sentido en un mundo distinto al suyo. Sí, teníamos profesiones diferentes, pero nuestros ingresos eran parecidos. Vivíamos de forma similar, sin lujos exagerados y sin grandes carencias. ¿A qué niveles te refieres? Le pregunté. Ganamos prácticamente lo mismo. Yo soy fotógrafo y tu enfermera. Sonrió levemente, una sonrisa incómoda. Sí, pero yo estoy para que me mantengan, dijo sin titubear. Y creo que tú nunca vas a tener el nivel económico para hacerlo. En ese momento sentí que algo dentro de mí se quebraba. No fue solo tristeza. Fue decepción, incredulidad y un cansancio profundo. Ya no tenía sentido seguir escuchando. Lo que decía no era una duda pasajera ni miedo al compromiso. Era una postura clara, construida sobre una visión del mundo que yo no compartía y que, sinceramente, nunca supe que tenía. Respiré hondo. No levanté la voz. No hice un espectáculo. Entonces supongo que aquí terminamos, dije. Ella asintió con naturalidad. Está bien. No hubo lágrimas. No intentó detenerme. No suavizó nada. Fue una aceptación inmediata, como si ese desenlace ya estuviera asumido desde hacía tiempo. Tomé mis cosas y salí del restaurante. No recuerdo con precisión cómo llegué a casa. Conduje en automático, con la mente en blanco y el pecho pesado. Esa noche no dormí. Me sentía confundido, herido, incluso humillado. Repasaba mentalmente los últimos 2 años buscando señales que tal vez ignoré. Pensaba en nuestras conversaciones, en los planes, en los momentos felices. Todo se mezclaba con una frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza: estoy para que me mantengan. Al día siguiente decidí devolver el anillo. No quería verlo más. Cada vez que lo tenía enfrente sentía una presión incómoda en el pecho. Fui temprano a la joyería, con la intención de hacer el trámite lo más rápido posible. Mientras esperaba, no podía evitar pensar en lo irónico de todo: había invertido dinero, tiempo y expectativas en algo que, para ella, nunca tuvo el mismo peso. Más tarde, ya en casa, abrí las redes sociales casi por costumbre. No estaba buscándola, pero su publicación apareció enseguida. Había subido una foto. Estaba en un consultorio médico, sonriendo junto a un hombre mayor que ella. La diferencia de edad era evidente. Él llevaba una bata de doctor. El texto decía: me la pasé increíble hoy. Sentí un vacío extraño. No fue exactamente celos. Fue más bien una confirmación. Algo empezó a encajar. Entendí que lo de los niveles no había sido una frase improvisada. No se trataba solo de dinero, era estatus, imagen, la vida que ella quería mostrar al mundo. Mientras yo pensaba en construir juntos desde lo que teníamos, ella estaba esperando otra cosa, otra persona, otro contexto, otra posición social. También comprendí que su manera de verme nunca fue la que yo imaginé. Para mí, ser fotógrafo era algo digno. No me hacía millonario, pero me daba estabilidad y satisfacción personal. Para ella, en cambio, era insuficiente. Algo temporal. Algo que no encajaba en su idea de futuro. Esa foto no me destrozó. Me dio claridad. Me hizo ver que mi propuesta no había arruinado nada. Solo adelantó una verdad que tarde o temprano iba a salir. No perdí a alguien que quería formar una vida conmigo. Perdí a alguien que jamás tuvo esa intención. Y aunque dolía, entendí que me había ahorrado años de estar en una relación sostenida por expectativas completamente distintas. Nadie puede obligar a otra persona a compartir valores que no tiene. Y no todo rechazo habla de tu valor personal, muchas veces habla de cómo el otro entiende el mundo.
El tiempo empezó a pasar, pero no ligero ni rápido. Los días después de una ruptura así son densos, pesados. Al principio pensé que lo superaría pronto, que bastaría con distraerme y seguir adelante. Pero no fue tan simple. Durante semanas, y si soy honesto, fueron más bien meses, aquella conversación regresaba a mi cabeza una y otra vez. No era solo el momento de la propuesta lo que me perseguía, sino una palabra en concreto, nivel. Esa palabra se me quedó clavada. La pensaba en el trabajo, mientras editaba fotos. Me acompañaba cuando manejaba. Incluso aparecía justo antes de dormir, cuando todo está en silencio y la mente no tiene dónde esconderse. Me preguntaba qué quería decir realmente con eso. ¿Hablaba solo de dinero? ¿De estatus? ¿De ambición? ¿O había algo más profundo detrás? También me cuestioné a mí mismo. ¿Fui ingenuo? ¿Ignoré señales claras? ¿Confié demasiado? Lo que más me frustraba no era únicamente el rechazo. Era sentir que me habían reducido a una etiqueta tan simple, no estás a mi nivel. Como si 2 años pudieran resumirse en una escala invisible. Al principio me guardé todo. No quería repetir la historia ni sonar como alguien que se lamenta. Pero llegó un punto en el que necesitaba sacarlo. Empecé a hablar con mis amigos. Les conté exactamente lo que pasó, sin suavizar nada. Les repetí sus frases tal cual las recordaba. Esperaba distintas reacciones, sorpresa, indignación, quizá que alguno me dijera que en algo ella tenía razón. Pero ocurrió algo que no imaginaba. Todos, sin excepción, me dijeron que en algún momento de su vida habían sentido algo parecido. No exactamente la misma situación, claro, pero sí esa sensación concreta de que alguien te minimiza. Esa necesidad de demostrar que puedes crecer, de avanzar, de hacer que quienes dudaron se traguen sus palabras. Y lo curioso es que no lo decían desde el rencor. No hablaban de venganza. Lo planteaban como algo casi instintivo. Cuando alguien te dice que no eres suficiente, y tú sabes, muy en el fondo, que puedes ser más, algo se activa. Uno de ellos lo resumió con una frase que se me quedó grabada: no se trata de demostrarle nada a esa persona, sino de no quedarte donde te pusieron. Esa idea empezó a hacer eco en mí. No como obsesión, sino como impulso. No quería vivir sintiéndome descartado por falta de ambición o capacidad. Y no porque necesitara que Valeria me validara, sino porque no quería definirme según la versión que ella había construido de mí. Así que comencé a trabajar más. No fue un cambio radical de la noche a la mañana. Simplemente empecé a decir que sí donde antes decía que no. Acepté más eventos, más sesiones, más proyectos. Si antes rechazaba algo por cansancio o comodidad, ahora lo evaluaba de otra forma. Ajusté horarios, organicé mejor mis procesos y, cuando pude, invertí en mejorar mi equipo. No lo hacía por presión externa. Lo hacía porque quería descubrir hasta dónde podía llegar. La fotografía siempre había sido mi profesión, pero en esa etapa se convirtió en un desafío personal. Me enfoqué en definir mejor mi estilo, en ser más selectivo con los trabajos, en construir una identidad clara. Quería que mis imágenes hablaran por mí, sin tener que justificar nada. Fue en ese contexto cuando decidí abrir una cuenta en TikTok. No lo hice pensando en hacerme famoso. De hecho, la idea de exponerme me incomodaba un poco. Mi intención era práctica, usar la plataforma como un portafolio público. Un espacio donde posibles clientes pudieran ver mi trabajo real antes de contratarme. Empecé a subir videos sencillos. Fragmentos de sesiones, comparaciones entre el proceso y el resultado final, pequeños momentos detrás de cámaras. No hablaba mucho. No hacía discursos motivacionales. Dejaba que las imágenes hicieran el trabajo. Mi expectativa era modesta, que algunas personas de la ciudad lo vieran y, con suerte, me contactaran. Pero pasó algo que no tenía en mis planes. Un par de videos empezaron a moverse más de lo normal. Primero fueron miles de vistas. Luego cientos de miles. Y después, casi sin entender cómo, superaron los 2 millones de reproducciones. No era contenido polémico ni viral en el sentido clásico.
No había bailes ni controversias. Solo trabajo bien hecho, mostrado de forma clara y honesta. Aún así, la respuesta fue enorme. Mis seguidores comenzaron a crecer de manera constante. No me convertí en una celebridad nacional, pero en mi ciudad sí empezó a notarse. La gente me escribía para preguntar por sesiones, para pedir presupuestos, para recomendarme. Muchos llegaban diciendo directamente que habían visto mis videos. Eso cambió mi dinámica por completo. Ya no tenía que buscar tanto a los clientes, muchos aparecían solos. Llegó un punto en el que tenía más solicitudes de las que podía manejar con comodidad, así que empecé a seleccionar proyectos. Y al hacerlo, también ajusté mis tarifas. No fue algo arbitrario, sino acorde a la demanda y al valor que el mercado empezaba a reconocer en mi trabajo. Todo esto ocurrió en cuestión de meses. No fue mágico ni perfecto. Seguía cansado. Seguía recordando lo que había pasado. Pero dentro de mí algo empezó a cambiar. La frustración se transformó en enfoque. El dolor se convirtió en determinación. Empecé a sentir que estaba construyendo algo propio, algo sólido, algo que no dependía de la aprobación de nadie. Y aunque no lo buscaba conscientemente, cada vez que pensaba en la palabra nivel, ya no me dolía igual. Un día, después de una sesión especialmente larga, uno de mis amigos me invitó a tomar un café. Era de los que más me habían escuchado durante los meses posteriores a la ruptura. Su historia era distinta, pero tenía puntos en común. Durante años vendió en un tianguis, trabajando jornadas duras con ingresos inestables. Poco a poco, con constancia y decisiones arriesgadas, logró abrir su propio local de ropa. Con el tiempo, el negocio creció y se volvió bastante exitoso a nivel local. Mientras hablábamos, me felicitó. La verdad, te felicito, me dijo. Se nota que te enfocaste y que no te quedaste estancado. Le agradecí. Le confesé que, aunque las cosas iban mejor, todavía me costaba procesar lo que había pasado con Valeria. Él me escuchó sin interrumpir. Y justo antes de despedirnos, soltó algo que en ese momento sonó como un comentario más. Ya verás, dijo con una seguridad tranquila, la gente que algún día te despreció va a volver. No les creas nada. Mándalos lejos. No lo dijo con amargura. Lo dijo como alguien que ya lo había vivido y sabía exactamente de lo que hablaba. Sonreí cuando mi amigo dijo aquello, pero no le di demasiada importancia. En mi cabeza, esa historia ya estaba cerrada. Para mí, Valeria pertenecía al pasado y no veía ninguna posibilidad de que volviera a cruzarse en mi camino de una forma relevante. Pero, casi como si mi amigo hubiera visto algo que yo no, pasó. Era un día entre semana, por la tarde. Estaba trabajando en un parque al que iba con frecuencia porque tenía jardines amplios, buena luz natural y muchos fondos distintos para jugar con la composición. Esa vez estaba haciendo una sesión preboda para una pareja que se casaría pronto. Todo iba normal. Yo estaba concentrado, ajustando encuadres, corrigiendo posturas, revisando las tomas en la cámara. En uno de los pequeños descansos, mientras comprobaba las fotos, escuché una voz que me resultó demasiado familiar. Hola, ¿cuánto tiempo? Me giré casi por instinto. Era Valeria. Me quedé quieto unos segundos, no por nostalgia ni por emoción, sino por pura sorpresa. No la esperaba. No tenía idea de qué hacía allí. Estaba bien arreglada, elegante, como siempre. Su postura transmitía seguridad. Sonreía con esa expresión ensayada que intenta simular naturalidad. Hola, respondí, sin añadir nada más. ¿Tienes un momento? Preguntó. Miré a la pareja que me esperaba para continuar la sesión y luego volví a mirarla. Lo siento, estoy trabajando. No te preocupes, dijo. Te espero. Regresé a lo mío. Intenté concentrarme, pero era imposible no notar su presencia a cierta distancia. No se fue. Se quedó allí, mirando el teléfono, observando de vez en cuando. Cuando terminé la sesión y me despedí de la pareja, comencé a guardar mi equipo con la intención de marcharme sin entrar en más conversaciones. Pensé que lo mejor era seguir mi día como si nada.
Pero al pasar junto a ella, volvió a llamarme. Espera. Suspiré y me giré. ¿Qué pasa? Me miró de arriba abajo, sin disimulo. Guau, has cambiado mucho, dijo. De verdad, te felicito. He estado pensando y creo que podríamos intentarlo otra vez. Terminamos demasiado rápido. Debimos hablar más. La escuché sin interrumpirla. Y me sorprendió lo que sentí, nada. Ni rabia, ni tristeza, ni emoción. Solo una distancia muy clara, como si estuviera oyendo a alguien que ya no formaba parte de mi vida. Lo siento, pero no, respondí. Frunció el ceño ligeramente, como si no hubiera previsto una negativa tan directa. Amor, por favor, insistió. Dime que no extrañas nuestras salidas al cine, nuestras citas, o ya sabes, nuestras noches de pasión. ¿No extrañas nada de eso? La miré con calma antes de contestar. La verdad es que no. Su sonrisa se tensó. Intentó mantenerla, pero ya no era natural. Recuerdo cómo te volvías loco cuando usaba mi uniforme de enfermera en la cama, dijo bajando la voz. Sentí incomodidad. No por vergüenza, sino porque el comentario me pareció innecesario, fuera de lugar. Eso no viene al caso, respondí con firmeza. Tomé mi mochila dispuesto a irme. No tenía interés en prolongar esa conversación. Pero antes de que avanzara 2 pasos, volvió a hablar. Espera, amor. Sé que fui una idiota, pero podemos arreglarlo. Ahora sí te diría que sí si me lo pidieras. Me imagino que tienes buenos ingresos. Ahora eres reconocido. Me detuve. No porque dudara, sino porque esas palabras confirmaron algo que ya tenía claro. Me giré y la miré fijo. No te lo tomes a mal, le dije, pero siempre he pensado en algo más grande, ¿sabes? Estar con una mujer más de mi nivel. Abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Creo que deberías buscar a un hombre más de tu nivel, continué. Alguien más humilde. Su expresión cambió de inmediato. La sorpresa dio paso al enojo. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Me estás rechazando? Sí, respondí sin rodeos. Te estoy rechazando. No quiero estar con una mujer como tú. Hace un momento intentaste seducirme hablando de tu uniforme. No quiero una pareja que se ofrezca al mejor postor. Busca a alguien de ese nivel. Se quedó callada unos segundos, procesando mis palabras. Luego alzó la voz. Eres un presumido. Ya verás, vas a volver rogándome. Claro, contesté, lo que digas. Y me fui. No miré atrás. Caminé hasta mi coche sintiendo algo extraño, pero no era culpa. Era más bien una sensación de cierre. Como si una puerta que llevaba meses entreabierta finalmente se hubiera cerrado del todo. Pensé que ahí terminaría todo. Pero no fue así. Días después empecé a notar comentarios raros en mis videos de TikTok. Al principio no les di importancia. Cuando alguien empieza a tener visibilidad, siempre aparecen críticas. Pero pronto me di cuenta de que muchos comentarios venían del mismo perfil. Eran despectivos. Burlas sutiles. Insinuaciones. No mencionaban directamente nada de lo ocurrido, pero el tono dejaba poco espacio a la duda. No respondí. Tampoco los borré. Simplemente los dejé ahí. Con el tiempo reflexioné mucho, no solo sobre ese reencuentro, sino sobre todo el proceso desde aquella noche en el restaurante. Entendí que el crecimiento personal rara vez es elegante. A veces nace de heridas, de palabras que duelen más de lo que deberían, de momentos que te obligan a replantearte todo. También comprendí que el cambio más importante no fue el dinero ni la visibilidad. Fue interno. En algún punto dejé de querer demostrar algo y empecé a vivir según mis propios estándares. Dejé de medir mi valor con la regla de alguien más. Al final entendí algo simple: cuando alguien habla de niveles, en realidad está describiendo su forma de ver el mundo. Y no todos los mundos están hechos para encajar.